Bueno, en esta sesión vamos a hablar del modelo de Nuremberg, que fue iniciado después de la Segunda Guerra Mundial, tras la derrota de los nazis, en donde fueron juzgados los criminales nazis bajo unos parámetros de justicia retributiva. Y vamos a ir hasta el modelo del perdón, que fue desarrollado especialmente en Sudáfrica, cuando se planteó la creación de una comisión de la verdad y justicia y de la reparación. Ese modelo de perdón ha sido también utilizado en otros países, como por ejemplo en el Perú y finalmente en Colombia, cuando se inició el proceso con las FARC. Ese modelo fue también utilizado, especialmente en la Comisión de la Verdad. Vamos a continuar con los aspectos relacionados con diferencias que hay al interior de la justicia transicional entre las diferentes formas de justicia. La justicia transicional se ha entendido como justicia extraordinaria. Cuando uno habla de justicia extraordinaria, tiene que hablar de justicia ordinaria. La justicia ordinaria es la justicia que opera en un Estado de Derecho y que está normalmente tipificada en los códigos, en el Código Penal y en otra serie de normas de tipo penal, y que permiten definir el conjunto de procesos y sanciones que tienen que ver con la forma como se realiza esa justicia cuando alguien viola un derecho o una libertad de otra persona. Esa tipificación proviene de leyes que han sido previamente aprobadas en el Congreso, en el Parlamento, y supuestamente nosotros como ciudadanos conocemos el contenido de esas leyes y actuamos o debemos actuar de acuerdo con ellas. Pero cuando se da una situación de ruptura en el orden político, una situación, por ejemplo, en los casos en que nosotros estamos viendo de que han surgido grupos que se han levantado o que se han sublevado contra el Estado y que han organizado política y militarmente organizaciones armadas para enfrentar al Estado y han llevado a tener un grado de fuerza tal que en algunos casos, como en el caso de las FARC o como en el caso que se está dando ahora con el ELN, que son grupos que llegan a cuestionar a la capacidad militar del Estado, su legitimidad. Entonces, en este caso, estamos ante una situación extraordinaria, y una situación extraordinaria requiere entonces que opere para enfrentar esa situación un tipo de justicia extraordinaria. Entonces, la primera característica de la justicia transicional es que es extraordinaria. En ese sentido, para continuar con esa diferenciación, nosotros debemos distinguir entre lo que es la justicia política pura, que es el tipo de justicia que se aplica a partir de un Estado de Derecho, que en algunos casos puede ser tergiversada y que puede ser adaptada para crear un tipo de justicia orquestada o un juicio espectáculo en el que la apariencia de legalidad no es más que una ficción porque el resultado está determinado previamente. Ese es el tipo de justicia política, digamos. La justicia política es contraria a la justicia política pura. La justicia política pura, como están viendo ustedes en esta frase, es la justicia que se utiliza en el Estado de Derecho, pero la justicia extraordinaria es la justicia que tiene distintas características. Una de ellas puede ser la justicia espectáculo, aquella justicia en la cual se hace un juicio orquestado, es decir, se arma todo un espectáculo en donde los fiscales y los jueces, en donde las personas que están siendo acusadas y los que hacen las denuncias hacen parte de todo un montaje para juzgar a una o a unas personas. En el caso de los tribunales ad hoc, que se desarrollaron dos
importantes tribunales después del Tribunal de Nuremberg, que es el Tribunal de Yugoslavia. Este tribunal se estableció en La Haya y este tribunal se construyó, se planteó para enfrentar los problemas que habían surgido después de la guerra en la antigua Yugoslavia. Yugoslavia, como ustedes saben, era un país que se había formado bajo el Imperio Soviético. Era un país que tenía un cierto carácter ficticio, es decir, es un país que se creó o lo creó el régimen soviético bajo Stalin. Y en ese país se unificaron una serie de comunidades nacionales, que son los croatas, los serbios, son aproximadamente 8 grupos nacionales, y esos grupos estuvieron bajo el dominio de un gran líder que se llamó Tito, y él logró una unificación y una cierta situación de paz, tranquilidad y seguridad durante muchos años. Cuando Tito murió y ya además se empezaron a presentar problemas en la Unión Soviética, entonces esos países empezaron a reclamar una autonomía política del régimen que dirigía y controlaba uno de esos países, que era precisamente Yugoslavia. Entonces, allí se genera al comienzo pues una gran tensión, pero esa tensión termina por desencadenar una guerra civil que produjo más de 200.000 muertos, y guerra civil que fue pues iniciada por un líder muy importante cuyo nombre es Milošević, y que fue el que inició con un discurso nacionalista todo este proceso que llevó a la desintegración de esos países. Pero ese proceso de desintegración pues pasó por una guerra civil en la cual se cometieron cantidad de crímenes de todo tipo, especialmente crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Se crearon campos de concentración, tanto del lado de los que impulsó Milošević como los que impulsaron los otros líderes de los otros países que componían ese antiguo país. Y finalmente lo que se buscó en este proceso fue intervenir para detener ese proceso. Y para intervenir, entonces se recurrió a buscar que la Comunidad Europea, la OTAN y los Estados Unidos intervinieran. Pero ningún país de Europa quería involucrarse en esa guerra en plena Europa, porque en realidad Yugoslavia está casi en el centro de Europa, y Yugoslavia pertenecía lógicamente a la gran región europea, la parte eslava de Europa, pero de todas maneras hacía parte de Europa, y los países importantes de Europa no querían involucrarse en esa guerra, aunque tenían intereses unos con unos países y otros con otros. Finalmente, ante la intervención por parte de Milošević en Kosovo, la OTAN decide intervenir militarmente y se inicia pues un proceso de ataque, básicamente aéreo, sobre esa región, y eso determinó pues la búsqueda de una solución a ese proceso, que terminó en la constitución de ese tribunal, porque se pensaba que a través de ese tribunal era posible juzgar a aquellas personas que habían causado esta tragedia y que podrían, si se capturaban y se llevaban a un juicio, se podría llegar a un fin a este proceso. Finalmente, por ejemplo, Milošević convocó a unas elecciones y perdió, y el presidente que lo sucedió finalmente lo entregó, y entonces fue capturado y llevado al Tribunal Internacional y se inició su proceso de juzgamiento. En ese proceso de juzgamiento hay una cosa especial, y es que Milošević acusó, o sea, Milošević nunca reconoció al tribunal, y él habló de que esa justicia que se le estaba imponiendo a él y al conjunto de otras personas involucradas en la guerra era una justicia unilateral,
era una justicia que las grandes potencias podían imponerle a los países más débiles en virtud de ese poder militar que tenían, pero que ellos a la vez no se juzgaban como actores de esa guerra. Es decir, Milošević reclamaba que si él era juzgado, también deberían ser juzgados los que desde la OTAN dirigieron esa guerra, y también deberían ser juzgados los Estados Unidos, es decir, el presidente de los Estados Unidos en ese entonces. Y él nunca aceptó el tribunal hasta que finalmente murió y no lo pudieron juzgar. Sin embargo, ese tribunal continuó los procesos contra los demás criminales de guerra, procesos que todavía no han terminado, pero aproximadamente unos 20 o 30 personas involucradas en esos procesos fueron juzgados bajo una justicia que se la denomina como una justicia de los vencedores. Es decir, es la justicia que imponen las potencias sobre países que han estado en una determinada guerra, pero que es resuelta por las grandes potencias. El otro caso importante dentro de la justicia transicional es el juicio de Eichmann en el Tribunal de Jerusalén. Eichmann fue un nazi que participó en el proceso de control de los campos de concentración. Era un alto militar nazi, pero digamos que no tenía los cargos más altos, estaba como en una posición intermedia, pero él tenía un control muy importante sobre el manejo de varios de esos campos de concentración. Él logró, después del fin de la guerra, huir y finalmente se escondió en la Argentina, pero allí fue descubierto por la policía secreta israelí y fue secuestrado y llevado en un vuelo que las fuerzas secretas de Israel hicieron de manera ilegal. Sacaron a este señor y se lo llevaron a Israel. Eso fue un escándalo porque Argentina reclamó que había sido violada su soberanía, etcétera. Pero finalmente Eichmann fue juzgado en Jerusalén y fue condenado a la pena de muerte, ahorcado. Hay una cosa importante en relación con este tribunal, y es que allí hay una reflexión de una filósofa que se llama Hannah Arendt, que es una filósofa muy importante de 1900, nació aproximadamente en 1900, o sea que vivió todo esto de la Primera y la Segunda Guerra, y ella pues es una autora que escribió muchos libros, y ella en ese momento era periodista en un periódico de Nueva York y fue enviada a cubrir el juicio de Eichmann. Y a partir de eso, de esa experiencia, ella escribió un libro que es un libro muy central e importante en toda esta reflexión sobre lo que fue el juicio de Nuremberg, y ese libro se llama La banalidad del mal. Y ella lo que plantea allí es que este señor Eichmann se mostraba como una persona que, aunque participó en todos estos procesos, parecía que no tuviera ninguna responsabilidad con lo que hubiera hecho, porque él afirmaba que él era solamente una parte dentro de un mecanismo inmenso que estaba dirigido lógicamente por los grandes militares nazis y por Hitler. Y entonces ella habla de esa banalidad del mal, o sea, de cómo una persona puede hacer parte de un gran mecanismo de destrucción y de muerte, y esa persona es totalmente insensible a lo que está haciendo y al horror que está produciendo. Esa es una de las tesis importantes de este asunto. El juicio a Eichmann, además, para una cosa muy importante, y es lo que se denomina para crear el Holocausto. O sea, el Holocausto es la tragedia de los judíos que fueron asesinados, quemados en los campos de concentración, pero que no habían sido, digamos, esa palabra del Holocausto y otra serie de palabras no existían en el lenguaje que tenía la humanidad en ese entonces. Y esa palabra ayudó a sacar un episodio de atrocidad sin precedentes de los silencios, de la vergüenza, el horror no examinado y la evasión intencionada, y a transformarlo en un episodio de importancia histórica mundial y significado colectivo. El juicio se consideró necesario para que fueran conocidas en toda su extensión los horrores de la guerra nazi contra los judíos
asunto que no fue realizado en los juicios de Nuremberg. Entonces, eso es lo que es importante en el juicio de Eichmann, porque en los juicios de Nuremberg el problema era que no existía en el derecho de ese momento, no existía la figura de los crímenes de genocidio, de los crímenes de lesa humanidad, y no existía sino el crimen de guerra. Entonces, a muchas personas se las podía juzgar por crímenes de guerra, pero otros casos que no se podían tipificar bajo crímenes de guerra no podían ser juzgados, porque no existían las normas jurídicas para juzgarlos. Y entonces resulta que entre 1933, que es cuando Hitler se hace el golpe de Estado, y 1939, que inicia la guerra, durante ese periodo se cometieron crímenes de lesa humanidad y crímenes denominados genocidios. O sea, el genocidio es la expulsión de un pueblo de un determinado lugar hacia otro lugar. Eso se hizo en esos años, pero como no había en el Código Penal la forma de tipificar esos crímenes, entonces no se podía castigar esos crímenes. Entonces lo que sucede en el juicio de Eichmann es que allí aparecen esas figuras jurídicas con las cuales se podía reclamar cómo juzgar a aquellas personas que habían cometido esos crímenes. Bien, ahora vamos a hablar un poco más de la justicia restaurativa. La justicia restaurativa es una alternativa que ha surgido mucho tiempo después, especialmente en los procesos que se dieron en Sudáfrica, cuando allí se decidió que se iba a se iba a establecer una comisión de verdad y reconciliación. Entonces, en esa comisión se estableció que no se iba a juzgar de acuerdo con el derecho penal a nadie, sino que las personas iban a entrar a una comisión en la cual iban a decir la verdad e iban a buscar, diciendo la verdad, la reconciliación. Entonces, esa justicia restaurativa no usa los mecanismos de la justicia punitiva, de la justicia retributiva, sino que usa otros mecanismos y busca mediante esos otros mecanismos enfrentar la criminalidad. Entonces, la política restaurativa busca tratar primero a las víctimas con respeto, compasión y benevolencia, y demanda recordar que dependiendo del tipo de violación cometida contra ella, se exigen formas especiales de ayuda que reflejen una preocupación genuina por su bienestar, el reconocimiento de su valor como persona y el respeto por su autonomía. Y propone tratar a los victimarios de una forma que se pueda ganar su reintegración dentro de la comunidad. En la política restaurativa es muy importante el perdón, y el perdón es, dice esta idea, dice, el perdón es una relación moral entre dos individuos, uno de los cuales ha dañado al otro y son capaces de comunicarse entre sí. En ese contexto ideal, el perdón requiere la reciprocidad entre el que daña y la víctima. De este modo, lo que hay que tener en mente al hablar de perdón es que cuando uno perdona, lo hace ante un ofensor por un daño que éste hizo. El perdón supera o deja ir el resentimiento u otros sentimientos duros contra la persona ofensora, restaura las relaciones dañadas o rotas entre los perjudicados y los ofensores y tal vez las relaciones entre ellos y otros. Produce un cambio en las pasiones vengativas del resentimiento, la rabia, el odio y el deseo de venganza. El perdón es una virtud para los seres que son capaces de sentir ira ante los daños y las afrentas y son capaces de actuar sobre esa ira. El perdón es la cancelación de la hostilidad merecida y la sustitución por actitudes más amistosas. Ese elemento del perdón está muy presente en la justicia restaurativa que está siendo utilizada en los procesos de justicia transicional en Colombia. Se busca a través del perdón esa nueva relación entre las personas que fueron atacadas por los actores armados y que han decidido someterse a este proceso para reintegrarse a la sociedad, pero para reintegrarse a la sociedad requieren también a la vez poder obtener el perdón de aquellas víctimas que ellos dañaron. Bueno, hay un asunto importante sobre el perdón, y es que
Hannah Arendt plantea o dice en una frase muy famosa que no podemos perdonar aquello que no podemos castigar. Entonces eso plantea como una gran paradoja, porque si no podemos perdonar lo que no podemos castigar, entonces ni el castigo ni el perdón podrían servir para solucionar este tipo de problemas. Pero de lo que se trata en estos procesos es que es necesario que existan mecanismos para enfrentar lo que ha sucedido cuando se han producido grandes atrocidades. Entonces nosotros hablamos de grandes atrocidades como por ejemplo cuando un paramilitar en una declaración ante un juez hace muchos años, 20 años, reconoció que él organizó una especie de hornos crematorios en donde metieron más de 1000 personas y él pues simplemente reconoce eso y pide perdón y él se queda como pues como que eso, pues sí, si él lo pide pues se lo deben dar, pero es lo que dice Hannah Arendt, o sea, Hannah Arendt, la filósofa, dice no podemos perdonar aquello que no podemos castigar. ¿Cómo castigamos a ese señor? ¿Cómo lo castigamos? Después de todo lo que él hizo, después de todo el daño del que hicieron los nazis, ¿cómo los podemos castigar? Colgándolos a todos y ahí satisfacemos nuestra sed retributivista, o tiene que haber otro camino, porque las sociedades tienen que buscar la manera de superar esos problemas. Entonces lo que se ha planteado precisamente en estos modelos de justicia transicional es que hay que enfrentar los procesos de la verdad del pasado mediante, por ejemplo, comisiones de la verdad que posibiliten que una comunidad herida por la guerra pueda rehacer las condiciones de su vida social normal. Por eso, en ese sentido, decía esta frase es muy importante de Hannah Arendt, que dijo frente a los juicios de Nuremberg: colgar a Göring, Göring era uno de los grandes generales que dirigió todo este proceso, colgar a Göring es ciertamente necesario, pero totalmente inadecuado, pues su culpabilidad trasciende y destruye todo orden legal. O sea, ahí hay una paradoja. Colgarlo es necesario, pero no sirve de mucho, pues porque la culpabilidad que él tiene va más allá del orden legal que nosotros tenemos. Esto significa que frente a criminales de lesa humanidad o genocidio, la capacidad de la ley criminal es muy débil. De esto es que apareció el modelo sudafricano, como ya lo he mencionado, porque en el modelo sudafricano se busca entonces pues ir más allá de lo que plantea este modelo retributivista que frente a ese tipo de grandes crímenes queda como en una paradoja para buscar una forma de enfrentar a través de la verdad, la reconciliación, las garantías de no repetición, enfrentar esos problemas para poder sacar a la sociedad de esa situación. Y con esto entonces termino esta sesión. Gracias.